Ahora vamos a ver cuándo una función es continua. Muy fácil, una función es continua si podemos dibujar toda su gráfica sin levantar el lápiz del papel. Sí, así de fácil. Por ejemplo, esta función sería continua. Esta otra también sería continua. Vamos a dibujar alguna que no lo sea. Esta función evidentemente no es continua porque para saltar de aquí a aquí he tenido que levantar el lápiz del papel. Esta función tampoco es continua porque de nuevo he tenido que levantar el lápiz del papel y además en este caso 2 veces, no solo una. Entonces tenemos 2 ejemplos de funciones continuas y otros 2 de funciones discontinuas. Y además nuestras funciones están en los ejes de coordenadas. Una función puede ser continua en todo un intervalo que no sea continua en todo su dominio. Esta es continua en todo su dominio. Y esta hemos dicho que es discontinua, pero en este intervalo es continua y aquí también. Ese intervalo habría que mirarlo en el eje de las X, pero eso lo veremos más adelante. Y cuando en un punto hay que levantar el lápiz del papel, tenemos que fijarnos en qué punto es para decir dónde está la discontinuidad. En este caso es aquí, y ese punto corresponde con una X. En este caso es para X igual a 2. O sea que esta función presenta una discontinuidad en X igual a 2. Cuando una función es continua, podemos decir que es continua en todo su dominio, como esta de aquí. Ya otra cosa sería calcular el dominio. En este caso, diríamos que f es discontinua en x igual a 2, que es donde se produce el momento en el que levantamos el lápiz del papel. Ya que estamos, vamos a calcular el dominio de nuestra función continua. Si este fuera el punto menos 1, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El dominio de esta función iría desde menos 1 hasta 6, ambos extremos cerrados. Entonces diríamos que f es continua en el intervalo menos 1, 6, que en este caso es su dominio. Y en el caso de la función discontinua, pues ahora si empezamos a buscar el dominio iría desde aquí hasta aquí, cerrado en este caso por este punto. En este caso parece que va abierto por esto de aquí, pero si nos fijamos en este punto que está cerrado, sí que entraría este punto en el dominio, así que seguimos hasta llegar aquí que va abierto. Entonces, el dominio de esta función sería el intervalo menos 4, 8, menos 4 cerrado y 8 abierto. Pero, aunque estamos en el punto de continuidad, no en el de dominio, es conveniente que vayamos repasando cuál es el dominio de las funciones para que así, cuando tengamos que hacer un análisis completo, lo tengamos muy clarito. Pero resumiendo, en este ejemplo la función es continua en todo su dominio, que es menos 1, 6, y en este de aquí la función es discontinua en x igual a 2. Con esa información es suficiente. Cuando hablamos de continuidad es importante distinguir los diferentes tipos de discontinuidades que hay. Vamos a estudiar 3, discontinuidad evitable, de salto finito y de salto infinito. Hay otra que se llama esencial, pero eso todavía queda muy lejos. Es de un nivel superior y no la vamos a dar. ¿Cómo es una discontinuidad evitable? Pues una discontinuidad evitable, como su nombre indica, es algo que se puede evitar fácilmente. Por ejemplo, una gráfica que haga así, algo así. Podría ser ese ejemplo que os he puesto, también podría ser así, de manera que en el primer caso f de 2 no existiría, porque para x igual a 2 vemos que no hay ningún valor de la función. Se escribe así, f de 2 no existe, o no existe f de 2, como prefiráis. Pero en este caso, en el que habíamos dibujado un puntito, sí que existe f de 2, y f de 2 es igual a, fijaos, x igual a 2, buscamos cuánto vale para ahí, aquí no llegamos a nada porque esto está vacío, subimos, llegamos al puntito, entonces f de 2 es igual a 3. Lo importante en este caso era reconocer que es una discontinuidad evitable. Entonces, diríamos que f tiene una discontinuidad evitable en x igual a 2. Vamos a por el siguiente tipo, discontinuidad de salto finito. ¿Qué es eso?
Pues eso es cuando en la gráfica de la función podemos ver algo así. Es como si hubiera un saltito desde aquí hasta aquí. Pero es un salto finito, es decir, que si aquí pusiéramos un enanito, podría llegar aquí y saltar y aterrizaría blandito en la función. Entonces, en este caso, la función tiene una discontinuidad de salto finito en que punto en x igual a 3, que es este punto de aquí. Vamos a ver si somos capaces de ver cuánto vale f de 3. A veces en los puntos de discontinuidad es importante ver cuál es el valor de la función. Vamos a ver, f de 3, tenemos que buscar x igual a 3 y buscar cuánto vale en el eje de las y. Aquí no vale porque aquí está abierto, entonces nos tenemos que ir para arriba que está cerrado y valdría 6, pues f de 3 es igual a 6. Vale, ahora os voy a poner otros ejemplos de tipos de discontinuidad de salto finito. Por ejemplo, podría ocurrir que este punto en lugar de estar cerrado estuviera abierto. Y entonces ya no pasaría que f de 3 es 6, porque como los dos son abiertos, eso significa que f de 3 no existe, no está en el dominio. Así que diríamos que f de 3 no existe. ¿Qué otra opción podríamos tener? Pues que este punto siguiese estando abierto y ahora el que estuviera cerrado fuese este, al revés que la que vimos al principio. En este caso, para saber quién es f de 3, no nos venimos arriba, sino aquí. Y f de 3 sería menos 3. Y entonces alguno estaría pensando, bueno, hemos hecho uno cerrado, uno abierto, los dos abiertos, y después este que está cerrado al revés abierto y este cerrado. No faltaría dos cerrados, ¿verdad? Pues no, porque si consideramos que este punto está cerrado, el problema es que si decimos, ¿quién es f de 3? Pues f de 3 podría ser menos 3 por esto de aquí, pero f de 3 también podría ser 6 por esto de aquí. Pero ojo, cuando dimos la definición de función, se hizo muchísimo hincapié en que un valor de x no podía tomar varios valores de y, que solo podía tomar un valor de y, aquí estamos dando dos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto no es una función, así que esta opción no es válida. No puede ocurrir que los dos estén cerrados. Dejo el dibujillo del principio y ya sabéis que solo tendremos tres opciones. Uno abierto y uno cerrado y uno abierto, o los dos abiertos, nunca los dos cerrados. Y vamos a por el último tipo de discontinuidad, la discontinuidad de salto infinito. Un tipo de discontinuidad de salto infinito sería este que acabo de dibujar. Es una recta que puede estar aquí, 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 donde sea, a la que la función se acerca pero nunca la toca. Esta recta se llama asíntota, pero a lo que vamos. Cuando la función se acerca pero nunca la toca, por eso se llama salto infinito, porque si aquí se montara un duendecillo, el duendecillo iría subiendo, subiendo, subiendo siempre. Si salta, caería y estaría infinitamente cayendo, porque iría viajando por esta recta y nunca podría llegar a tocar a esta otra rama de la función. Entonces, en este caso, podríamos afirmar que f presenta una discontinuidad de salto infinito en x igual a 4, que es donde está esta recta. Vamos a ver distintos tipos de discontinuidades de salto infinito. Una sería esta, una rama sube y la otra baja. Vamos a hacer la contraria. La primera rama baja y la otra sube. Es lo contrario de lo que pasaba antes, ¿verdad? También puede ocurrir que las dos ramas suban. Sí, esta vez sí puede ocurrir que las dos ramas bajen. Cualquiera de estas cuatro opciones sería una discontinuidad de salto infinito. Ojo, si aquí nos preguntan cuánto vale f de 4, podemos decir en todos los casos que hemos dibujado tranquilamente que f de 4 no existe. Cuando hay discontinuidad de salto infinito, el punto donde se alcanza la discontinuidad
no tiene imagen, es decir, no está en el dominio. Y con esto hemos acabado.